Bienvenidos, presenta Angie Devia. y Luisa Velázquez. ¿Qué es una sentencia? En derecho, una sentencia es la decisión o de resolución final que emite un juez o tribunal después de analizar un caso. La sentencia puede declarar la inocencia o culpabilidad de un acusado en un proceso penal o puede resolver un conflicto legal en un proceso civil. Sentencia Derecho a la Salud y Donación de Órganos a Extranjeros T-371 del 2023 la vamos a coger como ejemplo para la explicación de las partes de una sentencia. ¿Qué es un hecho preliminar? El hecho preliminar podría ser un suceso que ocurrió antes de un incidente principal y que puede ser relevante para comprender el contexto o las causas del evento principal. Por ejemplo, en un juicio, los hechos preliminares podrían ser o incluir testimonios o pruebas que ayudan a establecer el contexto de un caso antes de abordar los aspectos principales del mismo caso. Preliminar de la sentencia. Esta sentencia se llevó a cabo por la acción de tutela instaurada por la madre del menor, MASG, en representación de su hijo, contra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud y la EPS Capital Salud. Antecedentes de esta sentencia. El 20 de diciembre del 2020, la señora con iniciales MASG y su hijo JMCS ingresaron a Colombia desde Venezuela, donde el adolescente diagnosticado con artresia de vías biliares había recibido un trasplante hepático en Argentina. Al llegar a Colombia, el menor de edad presentaba complicaciones hepáticas. En mayo del 2021 fue hospitalizado en Cúcuta por estrechez y estenosis de los conductos biliares, lo que llevó a una falla hepática. La falta de especialistas en Cúcuta llevó a la familia a Bogotá, donde la Fundación Cardioinfantil se negó a atender a el menor de edad, a menos que pagaran consultas privadas. Tras una acción de tutela, se ordenó una valoración en un hospital con especialistas requeridas. JMCS fue hospitalizado varias veces en Bogotá, siendo diagnosticado como posible candidato a un nuevo trasplante. La EPS Capital Salud indicó verbalmente que no cumplía los requisitos para la lista de espera por ser extranjero no residente. En noviembre del 2022, la madre interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de su hijo. El Instituto Nacional de Salud argumentó que no presentaba servicios a extranjeros no residentes para trasplante de órganos y que en el momento 171 pacientes estaban en espera. La EPS y el Ministerio de Salud negaron responsabilidad. La Superintendencia Nacional de Salud no emitió respuesta alguna. ¿Qué es una sentencia de primera instancia? La sentencia de primera instancia es la decisión judicial emitida por un juez o tribunal al inicio de un caso. Esta fase, el juez examina los argumentos y pruebas presentados por ambas partes para así analizar la legislación aplicable y emitir un fallo. Esta decisión puede abordar cuestiones del hecho y del derecho. Si en alguna de las partes no está satisfecha, puede apelar la sentencia, llevando al caso a instancias judiciales superiores. También el proceso puede variar según el sistema legal y así la jurisdicción específica va a tener el fallo en un caso legal. También es importante destacar que el significado y el proceso pueden variar según el sistema legal y la jurisdicción específica. Sin embargo, la sentencia de primera instancia es el fallo inicial que emite un tribunal en un caso legal. Sentencia de primera instancia. El 22 de noviembre del 2022, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá declaró la carencia objetiva para el derecho de petición ante la EPS Capital Salud, amparándola. Sin embargo, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Nacional de Salud responder a la solicitud de la señora. El juzgado rechazó otras pretensiones basándose en la prohibición de la Ley 1805 del 2016 de trasplantes a extranjeros no residentes. Se respaldó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que sostiene que excluir a estos extranjeros de la lista de trasplantes no vulnera sus derechos fundamentales. Se destacó que 171 personas están en espera de un trasplante de hígado. ¿Qué es impugnación de una sentencia? La impugnación de una sentencia es el acto mediante el cual una parte insatisfecha con la decisión de un tribunal busca revisar y modificar dicha sentencia. Este proceso puede llevarse a cabo a través de recursos legales específicos como la apelación, recurso de casación o recurso de revisión, dependiendo de la jurisdicción y el sistema legal. La impugnación proporciona a las partes de oportunidad de cuestionar errores de hecho o de derecho, buscando revisión imparcial y justa en la sentencia original. Existen estos tres tipos de sentencia. Concluyendo ahora, la impugnación de sentencia es un componente fundamental del sistema judicial que permite a las partes afectadas buscar una revisión imparcial y justa de las decisiones judiciales. Sin embargo, los procedimientos específicos y los recursos disponibles pueden variar según la jurisdicción y el tipo de caso.
Impugnación de la sentencia T-371 del 2023. El 25 de noviembre del 2022, la señora MASG, tutora del menor, impugnó el fallo de primera instancia por 4 razones principales. En primer lugar, sostuvo que el juez omitió pronunciarse sobre los derechos de los niños y su interés superior, el cual se violó en el caso del menor JMCS, que debe tener prioridad para la asignación de un hígado por ser menor de edad. En segundo lugar, la señora MASG indicó que la decisión desconoce el derecho a la igualdad de las personas migrantes al negar la prestación del servicio con base en el criterio de su nacionalidad. Tercer lugar, la mamá del accionante indicó que el juez no tuvo en cuenta que el estado de salud de su hijo ha empeorado en las últimas semanas. Por lo tanto, no es acertado concluir que no se vulneró el derecho a la salud al menor, cuando pese a su gravedad no se ha establecido el procedimiento que se debe seguir para ser incluido en la lista de trasplantes. Finalmente, la señora MASG aseguró que su hijo ya cuenta con una situación migratoria regular, razón por la cual resulta que además de obtener el permiso por protección temporal, se le exija la visa de residente, la cual es el tipo R. La mamá del accionante o menor de edad explicó que no puede acreditar las condiciones para obtener dicha visa de residente, porque tendría que acreditar 5 años y por el momento él solo lleva 1. Esto a su juicio desconoce la urgencia del procedimiento médico. ¿Qué es una sentencia de segunda instancia? En la segunda instancia, los jueces revisan la sentencia original y los argumentos presentados por ambas partes durante el proceso de apelación. Pueden confirmar, modificar, revocar o anular la decisión tomada en la primera instancia. La sentencia de segunda instancia puede ser la decisión final del caso, o en algunos sistemas legales aún puede ser apelada ante instancias superiores como una Corte Suprema. Este proceso permite una revisión más exhaustiva y a menudo implica unas consideraciones más detalladas de la ley y de los hechos del caso. La sentencia de segunda instancia busca corregir posibles errores en la aplicación de la ley o en la interpretación de los hechos que pueden haber ocurrido en la primera instancia. Sentencia de segunda instancia de la T-371 del 2023. El 19 de diciembre del 2022, los tribunales pidieron información al Ministerio de Salud y Protección Social al Instituto Nacional de Salud sobre el trasplante de órganos. El 31 de enero del 2023, el juez de segunda instancia dijo que las disposiciones legales que establecen la prohibición de otorgarle preferencia a los nacionales y extranjeros tienen como objetivo luchar contra el tráfico de órganos. El tribunal también aseguró que la edad no es un impedimento respecto a la asignación de órganos. ¿Qué es actuaciones en sede de revisión? Actuaciones en el ámbito legal. Este término se refiere a las acciones, procedimientos o diligencias realizadas en el transcurso de un caso judicial, para así incluir prestación de documentos, declaraciones, pruebas, argumentos legales, entre otros. La expresión de actuaciones en sede de revisión podría referirse a las acciones o procedimientos que tienen lugar durante la revisión del caso, en una instancia superior al sistema judicial. Para así entender mejor esta expresión es útil desglosar sus componentes, los cuales son: sede de revisión. Este término se refiere al lugar o instancia donde se llevó a cabo la revisión de un caso. En contexto legal se podría decir que es una corte de apelaciones, un tribunal de segunda instancia o algún otro órgano judicial superior o encargado de revisar casos que han objeto de apelación. Actuaciones en sede de revisión. El 26 de junio del 2023, el Hospital Universitario Erasmo Meos proporcionó información sobre el ingreso del adolescente y su diagnóstico de estrechez y estenosis cognitiva. El 27 de junio del 2023, el hospital también informó que ninguna de sus unidades ofrece trasplante de hígado y que el paciente no había sido atendido en esa institución. El 27 de junio del 2023, la señora con iniciales MASG respondió al requerimiento de la magistrada sustanciadora indicando que su hijo no está hospitalizado en ninguna IPS y que su diagnóstico es cirrosis biliar. Parte 1. Órdenes médicas pendientes y autorizaciones. Estas se detallan en las órdenes médicas expedidas por la cirujana pediátrica de la Fundación Santa Fe. Como medicamentos, consultas y procedimientos han sido autorizados, pero algunos no han sido entregados. Problemas de escasez afectan la entrega de medicamentos como la Lactosa y el Pediasure. Cita por nutrición y dietética no han sido agendadas y procedimientos de drenaje biliar y ecografía están a espera de la autorización. Parte 2.
En consulta externa de la Fundación Cardioinfantil, el menor asiste a consulta, pero el 23 de mayo de 2023 el cirujano de trasplantes pide la solicitud de autorización para trasplante hepático y la fundación explica que el manejo financiero y servicios prestados al menor. El 30 de mayo del 2023, la Sala de Selección de Tutelas número 5 eligió revisar el expediente debido a la inasistencia presentada por la Defensoría del Pueblo y los dos magistrados. La solicitud se basó en la urgencia de proteger el derecho a la salud y la vida de un adolescente migrante que necesita un trasplante de órganos. El 23 de junio del 2023, la magistrada sustanciadora ordenó la práctica de pruebas para conocer la situación de salud actual del menor y determinar su tratamiento. También solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto Nacional de Salud, exponer la ruta que un ciudadano colombiano extranjero o residente en Colombia debe seguir. Parte 3. Respuestas y posicionamiento de entidades, respuestas de la Fundación Santa Fe sobre la financiación y atención del menor. La respuesta del Instituto Nacional de Salud explicando procedimientos de trasplantes y prohibiciones. Capital Salud informa sobre servicios prestados y alega falta de autorización para el trasplante. El Ministerio de Salud explica el procedimiento para pacientes candidatos a trasplantes y las limitaciones de trasplantes cadavéricos. La parte 4, medidas provisionales y respuestas de la EPS, dan medidas provisionales y ordenadas por la Sala Primera de la Revisión el 12 de julio del 2023, donde dan orden a Capital Salud para asegurar cumplimientos de órdenes médicas pendientes para el menor y la coordinación con la Fundación Santa Fe para realizar los procedimientos médicos relacionados con la autorización del trasplante. ¿Qué es la intervención de la sentencia? Una sentencia judicial implica la participación de un tercero en el proceso legal para proteger sus intereses o derechos. Este tercero puede ser una persona física, una entidad corporativa u otra entidad con un interés directivo en el resultado. La intervención puede ser solicitada por el propio tercero o puede ser ordenada por el tribunal si se considera que la participación del tercero es necesaria para garantizar un proceso justo y equitativo. La intervención puede permitir al tercero presentar pruebas, argumentos legales y participación activamente con el fin de asegurar que sus intereses sean adecuados. Intervenciones de la sentencia T-371 del 2023. Primera intervención. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la organización Prepara Familia. La parte 1 da con intervención el 17 de julio del 2017 y Prepara Familia para presentar intervención en apoyo a las pretensiones de la demanda, destacando las razones de migración venezolana, falta de acceso a alimentos, servicio de salud y violencia y persecución política. Segunda parte. El derecho a la salud en Venezuela hasta marzo del 2022, según Venezuela, sistema de salud público colapsado afectando a casi 15 millones de venezolanos, registros de muerte de niños y adolescentes en espera de trasplantes, la escasez del personal de salud, medicamentos y falta de recursos económicos para acceder a tratamientos, esto haciendo un deterioro estructural del Hospital José Manuel de los Ríos y falta de servicios continuos y de calidad para niños. La tercera es la situación de trasplante de órganos a Venezuela desde el año 2000 al año 2019. Especialmente el esquema funcional de trasplante de órganos en Venezuela, del 2000 al 2014, ha tenido la suspensión del programa en el 2017, existencia de centros privados con trasplantes a partir del donante vivo desde el 2019. Estos costos han sido muy elevados para los trasplantes de hígado, pues así llevando al deterioro físico de quienes necesitan los órganos. También Clínica Jurídica para Migrantes y Áreas de Derecho Público del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. Según la Ley 1805 del 2016, donde hacen referencia a la salubridad y emergencia presentada en el país vecino, Venezuela, donde las formas de vida no son para nada gratificantes y no son para nada salubres. Parte 2. Obstáculos en trasplante y caso del menor. Información de Human Rights Watch sobre cientos de muertes por obstáculos en trasplantes en Venezuela. Caso específico, el de ahorita, destacando la falta de atención médica posterior al trasplante en su país y la necesidad de un nuevo trasplante diagnosticado en Colombia. Parte 5. Derechos del menor y enfoque diferencial. Destacan los derechos de la salud y la de la familia, tanto de la madre como de él, especialmente por la gravedad de su diagnóstico. Aumento que los niños y niñas y adolescentes son sujetos especiales de protección. Parte 6. Propuesta de enfoque. Solicitud de excepción de inconstitucionalidad con efectos interpartes o entender que el menor cumple con el registro de residencia debido a permiso por protección temporal.
Clínica jurídica para migrantes. Parte 3. Propósito y restricción del artículo 10. Análisis de la finalidad del artículo 10. Prevenir el turismo de órganos. Comparación con restricciones similares a México-Chile. Sugiriendo que es posible garantizar el derecho a la salud con criterios flexibles. Parte 4. Cuenta con un permiso por protección temporal desde el 25 de marzo del 2022, explicando sobre el estatuto temporal de la protección para migrantes venezolanos, dificultades para obtener una visa de residencia debido a requisitos de tiempo. A la población de necesidad de protección internacional y víctimas del conflicto armado. Parte 1. Protección constitucional a migrantes y refugiados. El programa de asistencia legal presenta argumentos a la Corte para amparar los derechos del menor, destacando que la población migrante y refugiada tiene especial protección constitucional y goza de los mismos derechos que los naturales en Colombia, según el artículo 100 de la Constitución. Parte 2. Vulnerabilidad del menor de edad. Subrayan la vulnerabilidad del accionante, un menor de edad, especialmente ante la movilidad humana forzada. Argumentan que la Ley 1805 del 2016 no aplican al caso, ya que el menor no busca realizar turismo de trasplante, sino acceder al servicio de salud para sobrevivir. Parte 3. Violación de derechos del niño. Sostienen que la negativa a incluir al menor en la lista de trasplantes viola sus derechos como niño, incluyendo el derecho a la salud y a la vida, proponiendo una excepción de inconstitucionalidad, ya que la aplicación de la prohibición pone en riesgo la vida del menor y contravienen sus derechos fundamentales. Parte 4. Extensión de los efectos de la sentencia. Afirmación de que la situación del accionante no es única. Sugieren que los efectos de la sentencia deberían extenderse a todos los que enfrentan circunstancias similares a las del menor. Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Primera parte. Justificación del trato diferenciado. El instituto respalda las pretensiones de la tutela y presentan 3 argumentos. El primer argumento destaca que, aunque la prohibición de donación de órganos a extranjeros no residentes es constitucional, en abstracto, en casos particulares se debe permitir un trato diferenciado. Parte 2. Argumentos sobre residencia y protección a la niñez. El instituto argumenta que en este caso específico no concurren los elementos de la jurisprudencia, buscan proteger con la prohibición. Detalla que el menor JMCS está vinculado al sistema de seguridad social, que llegó al país antes de necesitar el trasplante y su país de origen no ofrece la posibilidad de trasplante necesario, debido a la suspensión del programa y de la escasez de los inmunosupresores. Respecto al requisito de resistencia, el instituto propone interpretar la normativa a la luz del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, así asegurando que el menor JMCS cumple con los requisitos al vivir con su madre en Colombia. Parte 3. Excepción de inconstitucionalidad. El tercer argumento aborda la posibilidad de ordenar la inclusión del menor en la lista mediante una excepción de inconstitucionalidad, donde propone una interpretación más amplia de la prueba de residencia y en este caso, de no cumplirse, abogan por la excepción de inconstitucionalidad para garantizar los derechos a la salud y a la vida del menor JMCS. Clínica Jurídica de la Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario. Parte 1. Protección de derechos fundamentales. La clínica intervino para garantizar los derechos fundamentales del menor a la vida de él, su salud y la seguridad social, también como la dignidad humana e integridad física, destacando que el derecho a la salud y el interés superior de los menores han argumentado que la negativa de inclusión en la lista compromete la recuperación del menor, sin discriminar por nacionalidad. También se enfocó en cómo la vida y la dignidad del menor se ven afectadas al no ser incluido en esta lista. Parte 2. La interpretación de la norma y enfoque diferencial. La clínica abogó por una interpretación teleológica de la norma que prohíbe trasplantes a extranjeros no residentes. Argumentó que la finalidad de la norma no se ve afectada al incluir al menor JMCS, ya que su ingreso a Colombia no estuvo relacionado con turismo de órganos, sino con violaciones de sus derechos humanos en el país de su origen, el cual es Venezuela. También propuso un enfoque diferencial de niñez y migratorio para conceder el amparo. Parte 3. Ampliación de los efectos de la decisión. La CMHT solicitó a la Corte ampliar los efectos de la decisión considerando que el menor pertenece a un grupo vulnerable que podría enfrentar situaciones similares de vulneración en sus derechos.
¿Qué son las consideraciones de una sentencia? Las consideraciones de una sentencia son los factores, argumentos o circunstancias que un juez o tribunal tiene en cuenta al emitir su decisión. Estos pueden incluir pruebas presentadas, leyes aplicables, precedentes judiciales y consideraciones éticas o morales. Hechos relevantes, descripción detallada de los hechos. Marco legal, referencia a las leyes. Argumentos de las partes, resumen de los argumentos presentados por las partes involucradas. Pruebas, evaluación de las pruebas presentadas. Análisis legal, interpretación y aplicación de las leyes que permiten el caso, explicando cómo se aplican a los hechos específicos del litigio. Jurisprudencia y doctrina, citas a decisiones judiciales anteriores y principios legales. ¿Qué son las consideraciones de una sentencia? Consideraciones éticas o de equidad. En algunos casos se pueden incluir consideraciones éticas o de equidad que no estén estrictamente basadas en la ley. Razonamiento lógico. Desarrollo de un razonamiento lógico que justifique la decisión del tribunal. Decisión final. La sentencia concluye con la decisión específica del tribunal, es decir, la resolución del caso ya completado. Las consideraciones de sentencia. 371 del 2023. 1. Legitimación de la causa por activa y pasiva. La señora interpuso una acción de tutela en representante de su hijo, solicitando protección a sus derechos fundamentales, que es la salud. Se evaluó la vinculación en la EPS y las causas del Ministerio de Salud y la Superintendencia y la Fundación Santa Fe de Bogotá, asegurando que tuvieron relaciones con las presuntas omisiones que afectan a los derechos del menor. 2. Plazo razonable y amenaza actual. La acción de tutela debe presentarse dentro de un plazo razonable desde la generación de la vulneración o amenaza del derecho fundamental que se le presentó al menor desde la primera instancia. 3. Eficacia de la tutela. La Corte destaca que la eficacia de la tutela se relaciona con brindar de manera oportuna e integral protección a derechos amenazados o vulnerables, siendo el medio adecuado como una EPS niega servicios médicos o omisión. Las consideraciones de la sentencia T-371 del 2023. 4. Intervención judicial inmediata. En este caso se requiere una intervención judicial para evitar una amenaza al derecho a la salud del menor y así prevenir un perjuicio irremediable en su vida. 5. Problema jurídico y derecho de petición. La Corte debe determinar si un menor venezolano con permiso por protección temporal puede recibir trasplantes de órganos según la legislación. También se hace referencia al derecho de petición, destacando su núcleo esencial, pronta resolución, respuesta de fondo y notificación al solicitante. 6. Trasplante de órganos. Se aborda el trasplante como un procedimiento médico regulado que implica la sustitución de órganos enfermos por órganos sanos de donantes vivos o fallecidos. De una sentencia. La síntesis es la decisión final que toma el tribunal o el juez respecto a la controversia legal presentada en el caso. Esta se divide en partes: decisión final, razonamiento clave, principios jurídicos aplicados, conclusión importantes, efectos y alcance de la decisión. Síntesis de la decisión de la sentencia T-371 del 2023. La Corte amparó el derecho de petición del accionante por la omisión del Instituto Nacional de Salud y de la Superintendencia Nacional de dar respuesta a una solicitud presentada en el ejercicio del derecho a la petición. También la Sala amparó los derechos de la vida y a la salud del menor, donde se le da al titular un permiso por protección temporal, ya que se le diagnosticó al menor una grave falla hepática, por cuanto la EPS a la que está afiliado no realizó los trámites necesarios para hablar la posibilidad de realizar un trasplante de hígado con donante vivo relacionado en los términos prescritos por su médico tratante. También la Corte consideró que este caso procedía a excepcionar la aplicación de la norma que contiene la prohibición de donación de órganos a extranjeros no residentes cuando se trate de donación cadavérico. En este sentido, la Sala Primera de Revisión encontró que la norma, aunque en principio es conforme a la Constitución por las finalidades imperiosas que persigue su aplicación en el caso concreto, desconocería el contexto de crisis humanitaria por la migración masiva de personas venezolanas en el Estado de Colombia y además los derechos a la salud y a la vida de accionantes quienes se encuentran en un delicado estado de salud. ¿Qué es resuelve una sentencia? En el contexto de una sentencia judicial, la frase resuelve se refiere a la acción del tribunal de tomar una decisión o resolver la controversia legal presentada en el caso. Resuelve de la sentencia 371 del 2023. Primero, por las razones y los términos de esta providencia, confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 50, Administrativo de Bogotá, del 2022 de noviembre, confirmada por la sección. Segunda, su sección F del Tribunal Administrativo.
que declaró la carencia actual del objeto por hecho superado respecto del derecho fundamental de la petición frente a la EPS Capital Salud y que amparó a ese mismo derecho respecto a la Superintendencia Nacional de Salud y al Instituto Nacional de Salud en favor del menor de edad. Por otro lado, revocar la precipitada sentencia que negó las demás pretensiones y en su lugar ampara sus derechos fundamentales a la vida y la salud. Segundo, ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud y al Instituto Nacional de Salud que al término de 48 horas den respuesta de fondo de petición presentada por la señora. Tercero, ordenar a la EPS Capital Salud que continúe con la realización de procedimientos médicos dirigidos a establecer la viabilidad que el trasplante hepático que necesita el menor de edad se realice con un donante vivo. Relacionado a un caso de que exista concepto médico favorable que el procedimiento, la EPS deberá proceder con su realización de la manera más expedita posible. En ese último evento no podría transcurrir más de 10 días hábiles entre la fecha en que se determine que es viable el trasplante con un donante vivo relacionado y que aquel efectivamente se lleva a cabo, salvo que exista concepto médico distinto respecto de la oportunidad de realizar el procedimiento. Cuarto, ordenar a la EPS Capital Salud y a la Fundación Santa Fe de la Ciudad de Bogotá, en caso de que no sea viable un trasplante hepático con donante vivo relacionado y que siempre persista el criterio médico favorable respecto del procedimiento que adelanten los trámites necesarios para la inclusión inmediata del menor de edad en la lista de espera de trasplantes de hígado. El lugar que esa accionante ocupe en la lista dependerá de los criterios técnicos científicos de asignación de órganos y selección del donante. Quinto, ordenar al Instituto Nacional de Salud que como autoridad encargada de administrar la lista de personas en espera de donación coordine con la EPS Capital Salud y la Fundación Santa Fe de la Ciudad de Bogotá el cumplimiento de las órdenes dispuestas en el numeral 4 de esta providencia. Sexto, ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que se abstenga del obstacular la inclusión en la lista de espera de trasplantes de hígado de adolescente. Séptimo, por Secretaría General, libres en la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.